Buenas, a continuación les hablaré acerca de la tabla periódica. Hablaremos de lo que es la tabla, un poco de su historia, de los científicos que hicieron aportes a ella, de cómo está conformada. La tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos según su número atómico y la posición que ocupan. Está relacionada con sus propiedades físicas y químicas. Durante los siglos XIX comenzaron a clasificar los elementos más conocidos, de acuerdo a sus similitudes físicas y químicas. El final de estos estudios es lo que conocemos como la tabla periódica moderna. Bueno, ahora hablaré acerca de algunos científicos que hicieron aportes a la construcción de la tabla periódica. Entre ellos tenemos a Johann Doberein, químico alemán. Doberein. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destacaba la presencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos, que él denominaba triadas. Las triadas del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la triada es intermedia entre las otras dos. John Newland en 1864 fue un químico analítico inglés. Propone la ley de los octavos. Señalaba que cada 8 elementos se encontraban propiedades similares, pero esta ley no pudo aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comenzaba a ser diseñada. Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de la semejanza de los elementos. Se da cuenta que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una prioridad en la que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla periódica contenía 63 elementos. Lothar Meyer, en 1870, afirma que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su masa atómica. Buscó determinar los volúmenes atómicos de los elementos. Henry Moseley, en 1914, reordenó la tabla periódica de Mendeleev de acuerdo a su número atómico. Propuso una nueva tabla y enunció la ley periódica moderna. Las propiedades físicas y químicas de los elementos varían en forma periódica según el orden creciente de sus números atómicos. A mediados del siglo XX, Glenn Seiborg últimos cambios importantes en la tabla periódica, dando como resultado de los trabajos de Glenn, quien empezó a descubrir plutonio en 1940.
y de los elementos transcurridos del 94 al 102. Cyborg obtuvo el Premio Nobel de Química en 1951, dándole la reconfiguración de la tabla periódica, donde puso la serie de los actínidos debajo de la serie de los lantánidos. Bueno, ahora les hablaré acerca de cómo está conformada la tabla periódica. Comenzaremos con los grupos. Las columnas de la tabla reciben el nombre de grupos. Existen 18 grupos, numerados desde el número 1 al 8. Los elementos situados en dos filas fuera de la tabla periódica pertenecen al grupo 3. En un grupo las propiedades químicas son muy similares, porque todos los elementos en su última o últimas capas. Periodos en la tabla periódica. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. Los elementos que forman una misma fila poseen propiedades diferentes, pero masas similares. En este caso, todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Entonces, cada elemento está colocado de acuerdo a su configuración electrónica. La tabla periódica consta de 7 periodos. Recibe numeración del 1 al 7 correspondiente a las 7 capas electrónicas, que son K, L, M, N, O, P, Q. Familias de la tabla periódica. Las principales familias son familia 1A, que son los metales alcalinos, familia 2A, que son los metales alcalino-térreos, familia 3A, la familia que es la familia del boro, familia 4A, que es la familia del carbono, familia 5A, que es la familia del nitrógeno, familia 6A, que son los calcógenos, familia 7A, que son los halógenos, y por último tenemos a los gases nobles. Los elementos situados en la misma familia tienen propiedades similares y se posicionan en las líneas verticales de la tabla. Existen 18 familias. Bloques. La tabla periódica se divide en 4 bloques, según el orbital que están ocupando los electrones más externos. Orbital S. El orbital S permite 2 electrones. Hay 2 elementos de este bloque en cada nivel. Orbital P. El orbital P permite 6 electrones. Hay 6 elementos de este bloque en cada nivel. Bloque D. El orbital D permite 10 electrones. Hay 10 elementos de este bloque en cada nivel. Bloque F. El orbital F permite 14 electrones. Hay 14 electrones de este bloque en cada nivel. En la clasificación actual, los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. Algunos elementos y su uso frecuente son: número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que se encuentra presente en el núcleo de un átomo. Se representa con la letra Z. Se coloca como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. Características de los elementos químicos. Entre las principales características de los elementos químicos se pueden destacar estados físicos. Según la temperatura ambiente, los elementos se pueden clasificar en líquidos, que son solo los elementos mercurio y bromo, son líquidos a temperatura ambiente. Gaseosos, solamente los elementos hidrógeno y nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro y los gases nobles, son gaseosos a temperatura ambiente. Los sólidos, todos los demás elementos químicos son sólidos.